Padre Cristo, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo, capítulo 30, del 11 al 16. Amén. Éxodo 30, del 11 al 16. Amén. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Amén. Habló también Dios a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jesús el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Dios. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Dios. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando diere la ofrenda a Dios, para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Dios, para hacer expiación por nuestras personas. Muy bien. Hoy vamos a estudiar acerca del censo, el censo de Dios. Amén. ¿Y qué es un censo? Bueno, en un censo, dice el diccionario que censo es recoger, recopilar información de los habitantes. Amén. Pero a la vez también viene siendo el registro de lo que viene siendo nuevos habitantes. Amén. Pero un censo es contar, pero ahí mismo se lleva a cabo lo que es el padrón, que es ingresar nuevos habitantes. Amén. Entonces ya lo fueron a visitar a su casa hace un año, creo que estuvo el censo, ¿no? Acá en Oaxaca. Y bueno, si no había nacido todavía el niño, pues en este nuevo censo se empadrona, entra ese nuevo habitante. Amén. Muy bien, entonces vamos a hablar acerca de los censos de Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces vamos a hablar de todos los censos de los que habla la Biblia. Vamos a irnos, por favor, ahí en Éxodo estamos, Éxodo capítulo 30, 11. El primer censo fue dice el 30, 11. Y habló Dios a Moisés y dijo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, ahí está hablando de un censo. Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Dios el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Amén. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, la mitad de un ciclo la ofrenda de Dios, que viene siendo como 5 gramos de plata. Otra la traducen como 5 monedas de plata. Y fíjense, ¿por qué le puso el censo de Dios? Porque trae una intención, cada cosa que hacía Dios tiene una intención, y el 12 nos lo aclara. Cuando tomes el número de los hijos de Israel, o sea, cuando los registres, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Dios, que dice, el rescate de su persona. Tenía que dar una ofrenda a Dios cuando lo cuentes. ¿Y qué dice? Para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Entonces era una de las razones por la cual se censó al pueblo. Tenían que pagar una ofrenda a Dios porque se iba a construir el tabernáculo y se tenía que dar una ofrenda. Y luego también dice de censo para que no venga mortandad sobre tu vida. ¿Sí estamos? Entonces cada una, como siempre repetimos en los estudios, cada una de las cosas que aparecen en la Biblia tiene su razón, tiene su porqué. No nada más fue una ocurrencia, no, sino que tiene una razón. Amén. Y sigue diciendo el 14, ahí nos especifica qué personas. Todo el que se ha contado de 20 años arriba dará ofrenda a Dios. Amén. Todos los que se han contado, pero los de 20 años para arriba darán ofrenda a Dios. ¿Sí estamos ahí? Dice el versículo 16.
Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y los darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Dios para hacer expiación por vuestra persona. Amén. Vamos a irnos rápido. Ahora vamos con el segundo. Vamos a Éxodo, ahí mismo, capítulo 38. Ahí seguimos en el primer censo, Éxodo 38. Este primer censo fue para construir el tabernáculo de Dios. Éxodo 38, ahí estamos. Versículo 24 al 26. Éxodo 38, 24 al 26. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos según el ciclo del santuario. Y la plata de los empadronados, ¿ve usted? Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos según el ciclo del santuario. ¿Lo vieron en el 25? Y la plata de los, ¿qué dice? Empadronados. Medio ciclo por cabeza según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. Lea el 25-26, por favor. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. Muy bien, entonces fíjense, hermanos, cómo en el pueblo de Dios siempre ha habido un orden. Cuando salieron del pueblo de Israel, pues eran tantos, se dice, como 600,000 hombres aquí, pero después cuando ya se van estableciendo, Dios empieza a dar leyes, entonces el Señor manda a censar, a ver, por familia, empieza a ordenar todo, y luego cuando en el censo van a dar tanto para que se elabore, ¿cómo se llama? Los adornos en el santuario. A eso, el primer censo se enfocó en eso, amén, hermanos. ¿Para qué? Bueno, primeramente para lo que era el santuario, segundo era para que Dios no mandara mortandad, y tercero pues es que venían de Egipto y tenían que contar quiénes eran del pueblo de Israel. Amén. ¿Sí estamos ahí? Entonces vámonos con el segundo censo para avanzar rápido. El censo es para el servicio militar. Números capítulo 1, ese fue un segundo censo. Números capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. ¿Ya llegaron ahí? Números capítulo 1 al 4. Habló Dios a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, por la cuenta de los nombres de todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Ahí estamos. El segundo censo dice: en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, se llevó el segundo censo. Y el 2 dice: tomen el censo, cuenten de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, por la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Amén. Y por eso el libro en donde estamos se llama Números, porque si usted lee la Biblia, ese libro específico habla puro de familias, y tal tuvo tantos y su familia, bueno, va relatando ¿cómo se llama? La cantidad de personas, de tribus que había. Amén, hermano. Entonces el segundo censo se enfocó a ¿cuáles? A formar lo que era ya el ejército de Israel. El primer censo era un censo general,
que era para cuál, para el tabernáculo, para que Dios no mandara plaga y para sacar un censo de todo lo que era el pueblo de Israel que salió de Egipto. El segundo censo se llevó al segundo año y era con el fin de ¿qué? ¿De qué, hermanos? De formar ya un ejército. ¿Por qué? Porque se iba formando apenas la nación de Israel, poco a poco. Amén, hermanos. Entonces, si donde veamos las escrituras, va a ver usted cómo se iba formando la nación poquito a poquito. Primero tuvo que haber establecer un líder teocrático, ¿no? Primero el líder, ¿quién? Moisés. Después Aarón, los jueces, todo. Pues ahora cuenten a todos y el santuario se va a hacer pues. Y ahora lo segundo, los que van a servir para el servicio militar. Se va formando el nacimiento de una nación, cómo se va formando una nación. Amén, hermanos. Muy bien. Sigamos viendo. Ahora vamos con el tercer censo. Números capítulo 26, ahí mismo en Números capítulo 26. Números 26 del 1 al 4. ¿Lo encontraron? Números 26 del 1 al 4. Aconteció después de la mortandad que Dios habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: tomen el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de su padre, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Ahí estamos. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Dios a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. Si estamos ahí, hermanos, aquí donde llama la atención es el versículo 3. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Entonces, este tercer censo se hizo porque iban a entrar a la tierra de Canaán. Otra vez se hace otro censo por las familias para repartir las tierras que iban a recibir ellos en Canaán. Amén. Vamos al versículo 52 de ese mismo capítulo. Números capítulo 26, donde estamos, pero ahora en el 52. Y ahí nos los va a aclarar. Y habló Dios a Moisés diciendo: a estos se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los hombres. A los más darás mayor heredad y a los menos menor. A cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. ¿Lo vio usted? Si estamos ahí, hermanos. Otra vez, y habló Dios a Moisés diciendo: a estos se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los hombres. A los más darás mayor heredad y a los menos menor. Y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Sí, hermanos, entonces todo fue equitativo, todo en base a lo que era un censo, una cuenta. En la actualidad, cuando se hace un censo a nivel república, no es más para ver cuántos están trabajando, más que nada es para el impuesto, pues, más claro, es para el impuesto, el censo. Recuerdo cuando fueron a censar a la casa, me dicen: ¿y cuántos hijos tenéis? Le digo: tengo una nena de 5 y uno de 7 años. Dice: ¿y la nena qué religión practica? Imagínense, o sea que nada más es para rellenar el formulario. Pero aquí en el pueblo de Israel todo tenía un porqué, una razón por qué. Amén. Cada uno: a ver, ¿por qué vas a censar, Señor? Porque quiero el santuario y quiero contar los que salieron de Egipto. Lo segundo, ¿por qué? ¿Cuál era lo segundo? Porque ahora quiero que se forme un ejército. El tercer censo, ¿para qué es? Para heredar tierra. A ver, cuente. ¿Y por qué lo vas a censar? Ya lo censaste. Sí, pero es para repartir. ¿Sabe por qué se hace censo? En tiempos de las escrituras, porque cuántos morían, cuántos vivían. A veces morían por haber desobedecido a Dios, y Dios decía: pues que se mueran tantos. Y otras venía un censo. ¿Sí estamos? Entonces dice: los que contaron que eran bastantes, le vas a dar bastante tierra. Los que contaron que son pocos, le vas a dar poca tierra. O sea, era un orden que Dios pone. Vamos ahora con el cuarto censo. ¿Le parece? Vamos a 2 de Samuel.
nos estamos yendo rápido, no nos estamos deteniendo mucho para poder abarcar todos. Segundo de Samuel, capítulo 24. Segundo de Samuel, capítulo 24, del 1 al 4. Amén. Segundo de Samuel 24, del 1 al 4. Volvió a encenderse la ira de Dios contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: Recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Y Joab respondió al rey: Añada Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey tenía más poder sobre la de Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Amén. Entonces el cuarto censo viene siendo el censo de David. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos? Muy bien. ¿Cuántos censos deben de ser en total? Bueno, bíblicamente saben que nos manejamos por números y cada número pues tiene un valor en la Biblia. El total de censos deben de ser 7 censos, porque en el 7 significa se acabó todo, se completó todo. Amén. Entonces, ahorita vamos a ver que en lo que estamos estudiando van a aparecer 8 censos. Amén. ¿Y por qué 8 censos? Si cuando bíblicamente deben ser 7, porque el que se introdujo ahí fue el censo de David, que no fue movido por Dios. Vamos a verlo en 1 de Crónicas 21:1. Primero de Crónicas 21:1. Primero de Crónicas 21:1. ¿Sí están todos ahí? Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó. Incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces, ese cuarto censo, si bien es cierto que lo registra la Biblia, pero no lo tomamos como un censo en la numerología. ¿Sí estamos poniendo atención? ¿Y por qué no? Porque lo dice en el versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. ¿Estábamos o no estamos? ¿Y por qué dijimos, por qué el Señor tanto se enojó que David hiciera un censo si era el rey? Porque el censo nada más quien ordenaba que hiciera era el mismo Dios, y todo tenía un porqué. ¿Sí? O sea, se decía, cuéntame ahora, porque detrás de ese censo venía algo que Dios iba a aplicar al pueblo. Pero en este caso, Satanás incitó a David en su orgullo, en su vanagloria, para ver cuántas personas tenía. Entonces, en la Biblia registra 8 censos, pero uno no lo vamos a aceptar como tal, porque eso fue incitado por el diablo, y es el que estamos tratando, que es el que lo enumeramos ahorita como el cuarto censo, pero vamos al final lo vamos a sacar. ¿Sí estamos acá, hermanos? ¿Sí me están comprendiendo? Entonces, por eso dijimos que el tema lo llamamos el censo o los censos de Dios, porque es Dios el que dice, cuenten ahora, pero en este caso fue Satanás quien incitó a David. Regresemos a segundo de Samuel, capítulo 24, ahí donde estábamos. Segundo de Samuel, capítulo 24. Versículo 10. Segundo de Samuel 24:10. ¿Ya lo encontraron? Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Dios: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Dios, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Amén. Entonces este censo del que estamos hablando, no fue movido por Dios, sino que fue su orgullo mismo de David, que fue el que lo hizo. Amén. ¿Sí estamos? Y ya la otra explicábamos por qué en Crónicas dice que es Satanás,
y por qué en Samuel dice que fue Dios. Amén. Ya explicábamos que es que Dios permitió que Satanás incitara a David a que llevara a cabo esto. Amén, hermanos. Muy bien. Entonces vamos con el quinto censo. ¿Me parece? Vámonos por favor a lo que nos dice Esdras capítulo 2. 1-2. Esdras 2, 1-2. Esdras capítulo 2, 1-2. ¿Ya lo encontraron? Amén. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivo a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesuá, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Reúm y Baná, el número de los varones del pueblo de Israel. Amén. ¿Sí estamos? Vamos al versículo. Lea otra vez el 1, por favor. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Amén. Ahí se tuvo que hacer otra vez otro censo, porque como se habían ido a Babilonia 70 años, ahí estuvieron ellos. Entonces al regresar a Jerusalén se tenía que levantar otro censo. ¿Para qué? Para entregar tierras, para entregar propiedades, porque pues, como habían sido llevados a causa de la guerra, entonces al volver a regresar a Israel tenía que levantarse otra vez otro censo. Vamos a Nehemías. Esa es Nehemías. Ahorita voy a hacer un alto, nada más estoy citando textos para poder avanzar con estos. Nehemías capítulo 7. Y aquí lo va a aclarar. Nehemías 7:5. ¿Ya estamos todos ahí? Es adelantito nada más de Esdras. Nehemías 7:5. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen, ¿qué dice? Empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así. Amén. Otra vez el 5, ayúdenme a leer, por favor. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Amén, ahí está otra vez, se vuelve a hacer otro censo. Amén. Entonces subían los israelitas y lo describen Esdras y decían, por favor búsquenme en la lista, busquen mi nombre. Ya pues ellos buscaban su nombre, mi abuelo se llamó tal así, y ahí seguían la genealogía. Amén, hermanos. Ahora apúntenme, porque tal vez en el censo anterior, pues yo no sube porque sucedió hace 70 años. ¿Sí estamos? Pero en ese nuevo censo, pues ya murió mi abuelo, murió mi papá, pero aquí está su nombre de ellos y yo quiero que me apunten, me registren, por favor. Sí, hermanos, estamos. Entonces, el censo servía tanto para contar como para registrar a quienes no habían estado antes. Sí, hermanos, ¿vamos bien ahí? Muy bien. Perfecto, vamos hasta ahí. Vamos con el otro censo. ¿Qué número? 6. Vamos a Lucas capítulo 2. Lucas 2, 1 al 7. Lucas 2, 1 al 7. Amén. Por favor, adelante, que nos pueda leer. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia
Amén. Entonces este censo del que vamos a tocar ahora es el censo cuando fue registrado nuestro Señor Jesús. Amén. Y este censo también fue movido por Dios. Ustedes lo leyeron en Nehemías, donde dice, y Dios puso en mi corazón que yo reuniera a los jefes para que hiciera el conteo. Así dijo Nehemías. Y en San Lucas 2:1, aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Amén. Pero esto no fue movido por ese hombre, sino que mismo Dios había puesto en su corazón que se empadronara, porque en ese momento iba a ser registrado nuestro Señor Jesús como descendiente legítimo de José. Si no hubiese existido ese empadronamiento, entonces nuestro Señor Jesús no hubiese recibido la adopción de parte de José para que recibiese el reinado. ¿Sí recuerdan ustedes, hermanos? Entonces, por eso este censo fue puesto por Dios. Entonces, cuando iba María y José, dice que al registro de ellos dos, en esos momentos María empieza a sentir los dolores de parto y da luz a nuestro Señor Jesús. Pero como era en el momento del empadronamiento, entonces cuando se va a registrar José y María, en ese momento registran también a nuestro Señor Jesús. Y automáticamente el reinado que tenía José se lo pasa a su hijo primogénito, que es nuestro Señor Jesús. Entonces por eso es que este censo también es movido por nuestro Dios, es motivado por nuestro Dios. Amén. Pero fue en manos del Imperio Romano. Y dice así en el versículo 2:1, aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Ese primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Amén. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces cada censo, como venimos hablando desde el inicio, tiene un porqué y tiene una razón. Amén. Entonces no fue motivado nada porque, pues quiero contar nada más. No, todo fue movido por Dios, a excepción del censo que hizo David, que fue por el ego, por decir, a ver cuántos tengo yo. Dios no lo motivó a él para eso. Amén. ¿Sería qué censo? ¿El cuál? El sexto. Vamos ahora con el séptimo. Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Amén. Del 7:1. ¿Ya? Después de eso vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Apocalipsis 7:2 ahora. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y ya empieza a numerar: de Judá 12,000 sellados, de Rubén 12,000 sellados, de Gad 12,000 sellados, de Aser 12,000 sellados. Ese es ¿el cuál? El séptimo censo, porque nuestro Dios ya lo levantó. De antemano ya lo levantó. Dice: de tantos van a ser de esa tribu, tantos van a ser de esa tribu. Ese censo ya se levantó, Dios ya lo levantó. Amén. ¿Sí estamos? Y viene siendo el último censo para el pueblo de Israel. Todos los censos que estamos viendo, si lo notaron, es de Israel. Llegamos hasta Apocalipsis 7 y ya es el último para ellos. Amén. Y da una cifra ya cerrada: 144,000 de las 12 tribus. Y dice: de Judá en el 5 debe de ser 12,000. Y así se lleva todas 12,000.
Ese censo, como dijimos, ya se levantó, Dios ya lo tiene en su sabiduría, ya desde cuándo, ya sabe quiénes son esos 12,000 sellados. Estos 144,000 no es la iglesia, es de las tribus de Israel, que ya el Señor ya levantó el censo, ya sabe que ellos van a ser salvos. También en la Biblia se le llama las primicias. Él lo va a tomar para Él, para que le adoren. Vamos a verlo en el capítulo 14 ahora. En el 14:1 de ese mismo, Apocalipsis 14:1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Al 3 ahora. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de artistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Amén. Ya ese es el último censo para el pueblo de Israel. Y también, pero este es un censo que ya Dios personalmente lo levantó. Entonces vuelvo a lo mismo otra vez y lo vuelvo a repetir. Todo tiene un porqué. Cada censo que encontramos en la Biblia tiene su razón de existir. Entonces vamos a hacer un recordatorio. El primer censo, ¿por qué razón se hizo? ¿Recuerdan? Para construir el tabernáculo, ¿qué más? Para no morir de plaga. Muy bien. El segundo censo fue con el fin de ¿qué? De formar un ejército militar, porque ya estaba formando la nación. Lado izquierdo, el tercer censo, para la repartición de la tierra de Canaán. Tuvo que ser un censo. Se iba actualizando, se va actualizando porque cada cierto tiempo, no sé si ha notado usted, pero hay años en que hay más mortandad que otros. No sé si le ha puesto atención usted o no vive por vivir. Recuerdo, en una ocasión cuando yo tenía como unos 20 años, ¿no? Sucedió en la colonia que morían seguido, empezaron a morir. Entonces, en el pueblo de Israel, como dijimos hace rato, había rebeldía, ellos mandaban mortandad y se tenía que actualizar el censo. El cuarto censo, el censo de David, y ese no fue motivado por Dios, no llevaba un fin, sino que fue su ego, su arrogancia de David, y fue motivado por Satanás. Después el quinto, los que regresaron de Babilonia habían sido llevados a Babilonia 70 años y al regresar, pues ya muchos habían muerto. Muchas mujeres fueron embarazadas, otros estaban pequeños y tenía que actualizarse otra vez con el fin de ¿qué? De repartir las tierras que se habían perdido. ¿Sí, hermanos? ¿Sí están acá despiertos? ¿Ese es el que censo es? El quinto. El sexto, cuando nuestro Señor Jesús fue registrado, se hace un censo por medio del Imperio Romano, pero eso fue dictado por Dios, ¿por qué? Para que en ese momento fuera registrado. Conforme nace nuestro Señor, no sé a los cuántos días van y lo registran luego. Amén. Y el séptimo censo, los 144,000 de todas las tribus de Israel. Que ese censo ya lo levantó el Señor, Él ya lo levantó. ¿Desde cuándo? Él ya tiene su registro y lo va a llamar para Él ya en los últimos tiempos. Ya hemos hablado también de ese tema. Amén. Ahora vamos con ¿cuál censo? Muy bien, el octavo censo. Ahí estamos todos. Vamos por favor a San Juan. San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1. Versículo 11 y 12. Amén. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad
Amén. Ese es otro censo. Entonces, ese sería el número 8. Pero como dijimos que el de David no cuenta porque no fue motivado, entonces ese sería el 7º censo. ¿Por qué? Porque el número 7 en la Biblia significa que todo se acabó. Entonces, si hubiera terminado en el número 8, ¿mande? Habla de lo que es lo infinito. Entonces no tiene coherencia en la numerología bíblica, tiene que ser 7. Amén. Entonces, ¿por qué cree usted que cuando David censó al pueblo, el Señor mandó juicio sobre David, sobre el pueblo? Porque a Dios no le agradó. Entonces, aunque para nosotros no nos parezca grave, pero pues si nada más contó, pero es que Dios ya tiene su orden y dice, eso va a ir así, eso va a ir así, eso va a ir así. ¿Sí estamos acá, hermanos? Entonces, el 7º censo que tiene que ser así, el 7º, es de todos aquellos que aceptan a Cristo Jesús. Amén. Dijimos que censo significa un conteo, pero a la vez también censo significa un registro. Como en el caso de nuestro Señor Jesús, que Él fue registrado, Él fue empadronado. No había ningún registro de Él, sino que cuando es dado a luz por María, entonces lo llaman a la oficina donde estaban registrando y entonces lo inscriben y en ese momento ya queda registrado. Entonces, el 7º censo corresponde ¿a cuál? A todos aquellos que aceptan al Señor Jesús, que están siendo registrados, están siendo empadronados. ¿En dónde? En la iglesia. Vamos a ver lo que dice San Marcos capítulo 6. ¿Y por qué? Si todos somos hijos de Dios. Eso es lo que se dice, es lo que se escucha mucho. Marcos capítulo 6. Amén. Versículo 34. Marcos 6, versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Era como ovejas que ¿qué? Y al no tener pastor es por lógica que no tienen redil, no pertenecen a un lugar específico. ¿Me está entendiendo? Entonces, como una oveja que ¿qué dice? O sea, que una oveja que anda vagando de un lado para otro. No hay un lugar en el cual específico donde se congregue, donde asista, de donde dependa, donde diga aquí me anclo, aquí echo raíz. Entonces cuando lo ve el Señor dice, son como ovejas que andan ahí nada más caminando de un lado para otro. Amén. Entonces cuando la persona dice yo me bautizo, yo doy el paso de obediencia, en ese momento hay un registro. ¿Me está escuchando? Hay un registro literal. Ahorita lo vamos a ver. Yo aclaré la otra vez en el tema de los libros, de los libros que se van a abrir en el día del juicio, que no hay ningún registro en el libro de la vida de las personas que se bautizan. No hay, sino hasta el día que termine su carrera. Y cuando esa persona terminó su carrera aquí en la tierra, sirviendo al Señor, en ese momento es registrado en el libro de la vida. Pero si esa persona se bautizó hoy y dentro de 2 años dice, pues me voy, ya ni voy a la iglesia, entonces, ¿burló al sistema? No se puede burlar. Por eso el Señor dice, aquí no hay ningún registro. Pero entonces, Señor, ¿dónde? Allá abajo. Allá abajo hay un registro. Por eso dice la palabra de San Juan, que todo lo que se haga en la tierra, se hará después en los cielos. O sea, primero tiene que ser acá en la tierra. Tiene que ser un empadronamiento, un registro, un censo aquí en la tierra. Amén, hermanos, es cierto. Entonces cuando el Señor vio a las personas reunidas, pero no asistían ni a una sinagoga, no asistían con ninguna de las religiones que había en ese entonces, vio al Señor y dijo, estas son ovejitas que no tienen pastor, no tienen un lugar. ¿Sí me doy a explicar, hermanos? Vamos a seguir viendo. Hechos capítulo 2, 36 al 42. Hechos capítulo 2, 36 al 42. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. 2, 36
Sepa pues ciertísimamente, Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Amén. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dice el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Lea el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Ve usted? Esas personas no pertenecían a la iglesia. Entonces, ¿cuándo fue el momento que ya fueron aceptados? En el momento que se bautizaron. Y lo aclara muy bien el versículo 41. Otra vez, por favor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, ¿sí? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y se añadieron. Entonces ya eran parte de la iglesia. Antes de que no fueran bautizados, no eran. San Pedro no tenía ningún que ver con ellos, ningún registro, nada. Pero en el momento en que ellos se bautizan, y entonces dice San Pedro, porque fue el primer pastor, dice San Pedro: ahora ya se añadieron, ahora son parte de la congregación. ¿Me está entendiendo? Ya podemos orar. Pues le he dicho, a veces, vamos a orar por nuestros hermanos principalmente, porque son los que corresponden a la familia de la fe, como le escribió San Pablo. Entonces, ¿por qué? Porque son los que pertenecen a la congregación. Si estamos acá, hermanos, son los que más nos preocupan, son los que debemos de atender más. No, pues está el hermano, está pasando eso, pues orar, ayunar. Sí, hermanos, y a veces yo no me hago, ¿cómo le diré? No me pongo acá y diga: oye, hermano, pero tal persona necesita la oración y no acepta Cristo. Pues vamos a orar, pero no lo voy a tomar como algo tan, un peso sobre mí, porque ya con lo que hay es suficiente. Pero vamos a orar. Pero quienes nos preocupan más son los que están empadronados, vamos a llamarles pues. Son los que ya están registrados delante de Dios y pertenecen a la congregación, son los que nos incumben, son los que nos preocupan. Entonces dice la palabra en el 41, así que los que recibieron su palabra, fíjate, aceptaron la palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el 42 dice: ¿y se fueron? No. ¿Qué dice que hacían ellos? Perseveraban. O sea, al momento de bautizarse, no dice que cada quien se fue a su casa y adiós, iglesia, no. Perseveraban, o sea que empezaron a asistir a la iglesia, Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén, hermanos. Fíjense, hermanos, que hay veces que me han mandado mensaje quienes se han congregado con nosotros y me dicen: hermano, pues yo nunca me he olvidado de la iglesia y la iglesia es esta y quiero mucho la iglesia. Pues está muy bien que tengas ese pensamiento. El punto es que mientras no asistas a la congregación, no hay una responsabilidad de uno. ¿Me está entendiendo? Agarrar su camino y dicen: me aparto, me voy. Bueno, pues tú mismo has decidido salir. Cuando nosotros somos la iglesia, porque así dice la palabra, nosotros somos templo, somos la iglesia. Cuando nosotros, como dice en el 42, perseveramos, o sea, nos mantenemos firmes en la doctrina, somos de la iglesia. Amén, hermanos. Muy bien. Entonces, este séptimo censo o empadronamiento corresponde a quienes, aquellos que aceptan al Señor Jesucristo, se bautizan, entonces son registrados en la congregación. Amén, hermanos. Si estamos acá, ¿no? Entonces, ¿se lleva un registro literal en la iglesia de los bautizados? Sí, se lleva un registro. ¿Quiénes son bautizados? Principalmente quiénes son bautizados. Porque hasta ese momento es cuando entonces se tiene que registrar, pues se les ha dado su ¿cómo se llama? Certificado de bautizo. ¿Ya todos lo tienen?
No, nadie. ¿Sí lo tienen o no lo tienen? ¿Para qué? Para que ya lo tengan en casa. Y fíjense, hermanos, que ya cuando, suponiendo que de repente alguien dice, no, pues me tengo que ir a vivir cierto tiempo a tal, no sé, a tal estado, pues ya lleva su certificado que reconoce que ya fue bautizado. O sea, hay un registro, pues. Vuelvo a lo mismo, que en las cosas de Dios hay orden en todo. Hay orden. ¿Quién está bautizado? ¿Quién no está bautizado? Y eso es respetable entre pastores, quién ya fue bautizado, ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice. Amén. Entonces sigamos viendo Efesios 2, que ahí también nos va a seguir aclarando. Efesios 2, capítulo 12. Efesios 2, 12. Efesios capítulo 2, 11, 12. Amén. Efesios 2, 11. Dice, por tanto acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. Y el 12 dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Sigue diciendo en el versículo 17, ¿estamos? Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no eres extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El 19, léalo por favor. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero ¿qué dice en el versículo 12? Léalo. En aquel tiempo estaban sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Estábamos así, sin nada. Pero en el versículo 19 dice, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cómo es que nosotros llegamos a ser, en el versículo 19 dice, cómo es que nosotros llegamos a ser conciudadanos de los santos? ¿De qué otra manera? Porque Cristo murió en la cruz. Pero ¿de qué otra manera? O la única manera, sino bautizándonos. En ese momento se lleva un censo, un registro. Entonces vuelvo a lo mismo. A la vista de cualquier otra persona, a veces de los mismos cristianos, pareciera que fuera algo muy superficial, muy sin sentido. Cuando dice, quiero bautizarme, pues se va a bautizar, otro más que se bautice. A ver qué van a pedir de comer. Pero espiritualmente esa persona que está siendo empadronado. Va a ser censado ¿en cuál? Ahora en lo que es la iglesia. ¿Sí están acá, hermanos? Entonces ahí está el séptimo censo. Y con ese censo se cierran todos. Ya no hay más. ¿Sí estamos acá, iglesia? ¿Despiertos? Romanos 9. Vamos, Romanos 9. Romanos capítulo 9, versículo del 6 al 8. Y va a poner atención en el versículo 8. Del 6 vamos a leer a partir. Romanos 9, 6. ¿Sí? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Escucha el 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, escuche, son contados. ¿Son qué dicen? Contados como descendientes. Y aquí va a aclarar un asunto que ha sido siempre el debate de muchos. No, yo como nací soy hijo de Dios, pero lea el versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de ¿Ve Dios. usted? O sea, no porque hayan nacido en la carne soy hijo de Dios por todos. No, soy hijo de Dios, soy hija de Dios, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Y dice ahí, no porque hayas nacido en la carne eres hijo de Dios, sino
que los que son según la promesa, o sea, los que han aceptado a Cristo. Ahorita lo vamos a leer. Estos son contados, ¿qué dicen? Entonces son contados como descendientes. Vamos a ver qué es lo de la promesa. Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. La simiente, la cual es Cristo. Amén. A Cristo se le hizo la promesa. Entonces todos los que aceptamos a Cristo, dice, son contados como descendientes. Son contados. Hay un registro delante de Dios. Amén. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que necesitan que se le aclare para que la palabra de Dios... El 8 no me quedó claro. Sí, hermana, adelante. A ver, dígame usted, hermana. Es que no le entendí cuando me explicaron. Amén. ¿De qué se trata el 8? Ah, el octavo censo. Bueno, para empezar, dicté los 8 censos, pero que en realidad deben ser 7 nada más, porque se quita el censo de David. Entonces, el último censo son todos aquellos que aceptan a nuestro Señor Jesús. En ese momento la persona es registrada en la congregación. Por eso, si ustedes se dan cuenta, cuando se bautizan, se le dice: hermanos, denle su abrazo a nuestros nuevos hermanos en la fe. Recíbanlo como sus hermanos nuevos, porque en ese momento ellos han tomado la decisión de ser registrados, pertenecer a una iglesia. Y mira, al momento en que la persona dice: yo pertenezco a la iglesia, se sujeta a las reglas, a las normas. Me sujeto a eso, me sujeto al otro. Él mismo está a conciencia tomando esa decisión. Amén. Pero si se da cuenta, no sé, los bautizados, todos los que están acá, en ningún momento se le dijo: hermanos, pase a firmar. En ningún momento. ¿Por qué? Porque ese registro se hace en fe, o sea, cuando se da el paso y bajan las aguas del bautismo. Entonces, literalmente se está llevando un registro. Aquí voy a aclarar otra vez. Literalmente se lleva un registro y ante Dios es aceptado eso. Voy a poner un ejemplo. Cuando un matrimonio, una pareja dice: nos vamos a casar, son novios y deciden casarse, vamos ante el juez y se casan. Aunque ese juez sea pagano, ante Dios ese matrimonio sí lo respeta el Señor. ¿Me está entendiendo? ¿Y qué hace nada más uno como pastor? No, pues ve, no, pues ya son casados y necesitan la bendición de Dios. Amén. Si estamos acá, hermanos, despiertos. Entonces, por eso debe de saber que hay cuestiones literales, materiales, que delante de Dios los acepta Él y los valora. O sea, dice: sí, así es. Entonces, cuando una persona dice: yo me quiero bautizar, amén, Señor, tales personas ya tenemos aquí, son 4, son 3 o 1, se lleva un registro. El hermano tal, en la fecha tal, se bautizó, sus nombres, sus apellidos. Literalmente se está llevando un registro. Pero ante Dios, ¿fueron anotados sus nombres? No fueron anotados sus nombres. Porque muchas veces se pensó y nos enseñaron: en el momento en que bajas a las aguas del bautismo, ya los ángeles están escribiendo tu nombre con letras de oro. Con letras de oro. Ya aclaramos ese asunto, que no es así nada más. Y hasta se escribió con letras de oro, hasta se pulió el ángel ahí con letras góticas, para que dentro de 2 años ya se vaya otra vez al mundo. ¿Cómo la ve usted? Eso es incoherente, son ustedes. Sí, sino que hay un registro literal en la tierra. En el momento en que la persona terminó su carrera, como dijo San Pablo, y San Pablo lo aclaró: he acabado la carrera, ya, terminé todo, voy a ser sacrificado. Ese es el momento. Cuando muere, entonces es escrito su nombre, ya terminó su carrera. Pero mientras, el registro solamente es literal. Ahorita vamos a seguir viendo en la palabra. ¿Le parece? Entonces, el último censo es de aquellas personas que deciden aceptar al Señor Jesús, o sea, bautizarse, ¿no?
bautizarse. ¿Amén, hermanos? Sí, muy bien. ¿Estamos ahí? Ahora, sigamos viendo, por favor. Sigamos viendo en Hebreos capítulo 13, 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Por favor, ¿quién lo encontró? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén. Al momento de haber un registro literal, tiene que haber alguien que se encargue de esto, de esa documentación, de ese listado de los bautizados. ¿Están poniendo atención? Y ahí lo aclara Hebreos y dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Ellos van a dar cuenta. ¿Y qué cuenta van a dar? Ahí lo dice. Yo no voy a decir, mire, fíjese, vamos a aclarar acá, quiero que eso quede bien claro, todo. Yo no voy a decir, cuando Dios nos llame, a ver, la hermana Usolia, mi hija Usolia, bueno, le voy a contar, Señor, todos los pecados que hizo. No, a esa cuenta no se refiere. ¿Sí me está entendiendo? Porque a veces se piensa, no, y va a sacar la lista. No. Dios va a pedir cuenta de quienes pertenecían a la congregación y quienes ya no. ¿Me está entendiendo? Van a rendir cuenta, Señor, mira, tales personas en tal año se empezaron a congregar. Estos asistieron. Y en tal año, de repente ya dejó de asistir tal hermana. La razón no lo sabemos por qué. Y tal hermano también dejó de asistir. Pero aquí tengo, o sea, las personas que se bautizaron son estas, y así quedó, Señor. ¿Me está entendiendo? Esa cuenta a la que se refiere en Hebreos. No es que se va a andar ventilando la vida del hermano, la vida. No, eso no tiene nada que ver ahí. Ahorita vamos a seguir aclarando ese punto, ¿le parece? Vamos a aclararlo. San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17. Y aquí nos da una vista muy clara de cómo los ministros van a entregar cuenta de las almas. San Juan 17, 1. Amén. Ya nuestro Señor Jesús a punto de ser arrestado, ya muy poco, dice en el capítulo 17, 1. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahí estamos. Dice en el versículo 6: he manifestado tu nombre a los hombres, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, ¿y qué dice? Y me los diste, y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Dice el versículo 9, voy a ir saltando versículos. Yo ruego por ellos. Y dice: no ruego por el mundo, sino, ¿qué dice? Por los que me diste. ¿Ve usted? Por esa vez cuando oramos y decimos, vamos a orar nada más por los de la iglesia. Tal alguien dirá, ay, pero es muy envidioso. No, porque el mismo Señor Jesús oró y dice: yo oro nada más por los que me diste. Dice en el versículo 9: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y sigue diciendo en el versículo 12: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y escucha esto, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpla. ¿Qué está haciendo el Señor ahí? ¿Qué está haciendo? Lo que dice Hebreos 13, 17. Está entregando cuentas. Señor, yo le hablé de tu palabra, los que me diste, yo oré por ellos, pedí por ellos, y de los que me diste, tú me diste 12. Y de esos 12, Señor, te entrego 11 nada más. Fíjese, en lugar de tragar más nuestro Señor Jesús, mejor uno menos.
Amén. Y era nuestro Señor Jesús. Y a veces nos sorprende que por qué la iglesia no abunda. Amén. Entonces vemos ahí que el Señor, en lugar de decir, no, me diste 12, ahora tengo 70 más, no lo registró como acá. Me diste 12 y te entrego 11. Pero ese 11 era uno que me va a traicionar. Dice en el versículo 12, léalo por favor, ayúdenme. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ese es rendir cuentas. Por eso cuando Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos van a dar cuenta de vuestras almas. A eso se refiere. Al censo, a todos los que el ministro tuvo bajo su cobertura. En el momento en que ya Dios los llame, vamos a ver un ejemplo, Dios ya los llame a cuentas ante Él, le va a decir, ahora no es por otra cosa, sino que quiero por favor que me muestres el censo, el padrón que tenías ahí en la tierra, y que me digas qué sucedió con cada uno de ellos. Esa fue la atención, hermanos. A ver, ¿qué pasó con tal persona? ¿Qué pasó con tal persona? Vamos a decir que el pastor se adelantó. Dios no le avisó y murió de repente un paro cardíaco, yo qué sé. Pues Señor, tal hermano aún sigue, ahí sigue perseverando. Tal hermana sigue perseverando, tal sigue perseverando. Esa persona se fue y no ha regresado. Tiene que rendir cuentas de cuál, del censo, del padrón que se levantó mientras él estuvo a cargo de la congregación. Sí estamos acá, hermanos, porque nuestro Señor lleva todo un registro minucioso de cada uno de los que integran la iglesia. Amén. O sea, principalmente el ministro que va a entregar cuentas a Dios. Si estamos acá, vuelvo otra vez a leer el 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Amén. Sigamos viendo ahora, por favor, en San Juan, San Juan, capítulo 21, ahí nos va a aclarar, San Juan 21, 15. Sí, lea. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Ve, apacienta mis corderos. Para que el momento en que San Pedro ascendió a los cielos, murió San Pedro, porque dice la historia que fue crucificado de cabeza, San Pedro también tuvo que rendir cuentas de las almas que él tuvo a cargo. De igual manera San Pablo, de igual manera Timoteo, de igual manera Tito, todos ellos rindieron cuenta a Dios. A eso la Biblia le llama también mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? Vamos a Génesis capítulo 39, del 1 al 4, para que nos dé más visión. Génesis capítulo 39, del 1 al 4. Amén. Dice Génesis 39, del 1 al 4. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Dios estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Dios estaba con él, y que todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Y el 4, así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces le entregó a José y le dijo, hazte de cargo de esto. Amén. Cada que el patrón Potifar, en este caso, le decía a José, ríndeme cuenta de todo. Entonces llegaba José con sus apuntes y le decía, tanto se ganó, tanto se perdió en cosecha, en esto. ¿Sí estamos acá? Esto es un mayordomo. En las escrituras también al ministro, la palabra de Dios le llama mayordomo, porque es el que administra las cosas de Dios. Y vamos a ver en San Lucas, ya vamos a acabar, San Lucas 16. San Lucas 16, vamos.
Vamos a acabar, San Lucas 16, versículo 1 y 2. San Lucas 16, 1 y 2, por favor, vamos todos. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Él le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Da cuenta de qué? De tu mayordomía, porque ya no vas a poder ser mayordomo. Amén, hermanos. Entonces, en el momento en que Dios llame al ministro, ya sea que estaba todavía fuerte, Dios le llamó, de todos modos va a tener que rendir cuenta de su mayordomía. Están acá despiertos. Entonces, tanto es algo fuerte para el ministro, pero también para al oyente. Porque se lleva un registro ante Dios y dice: Señor, ese persevera, ese persevera, ese persevera, ese no, ese abandonó, eso, aquello, esto, lo otro. Hay un registro ante Dios. Yo le decía la otra vez que hay documentos que están sellados, que están guardados. Ahí aparecen nombres, aparecen apellidos de personas que han hecho, todo ahí está registrado. Porque, como le dije, que se lleva un registro literal y todo eso. Vamos a suponer, ya no estoy y llega otro ministro, ese lo tiene que recibir él. Y delante de Dios, esos registros también son dados a Dios. ¿Sí me está comprendiendo? No cree usted que, no, pues ya murió, pues ya se acabó. No, tiene que rendir cuentas. Y si el ministro mató un alma, a ver qué pasó con este. ¿Qué le hiciste a él? Tiene que rendir cuentas. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, estamos viendo que tanto para el congregante viene siendo muy importante, porque si no pertenece a una congregación, dice la palabra, viene siendo como una oveja que no tiene pastor. Anda de un lado para otro, anda de un lado para otro, peligrando en su vida espiritual, que venga y lo devore el lobo espiritual. Amén. Y acabe con él. Pero dice, al momento de aceptar a Cristo, es empadronado, registrado, y se lleva un registro literal y que tiene que ser presentado ante Dios. Si estamos acá, hermano, por eso yo creo que ha puesto atención usted cuando los días que se ha llevado a cabo los bautizos. Baje a las aguas. ¿Cómo se llama usted? Me llamo tal, mi apellido tal y tal. Bueno, vamos a orar ante Dios. ¿Sí lo recuerda o no? ¿Para qué? Para que conste, pues, que esa persona ha accedido y dice: ahora yo quiero quedar registrado en ese lugar. Por eso muchas veces se le ha dicho, y con ese celo de Dios: hermano, si usted quiere pertenecer a la iglesia, pertenezca acá. Pero si usted va a otra iglesia, a otra iglesia, a otra iglesia, ¿en dónde está registrado? El hermano Gervasio, que Dios lo bendiga, pertenecía a otra congregación, primera trinitaria, después a una unicitaria. Y le dije: mire, hermano, usted va y viene, pero donde usted quiera estar, no lo corro. Si quiere venir, por favor, pues sujétese. Y si quiere estar en la congregación, allá también sujétese con el pastor, porque es necesario que sea serio en un lugar. Y el hermano tomó la decisión y dice: yo aquí. ¿Por qué? Porque hay un registro. Y uno, y dos, porque nosotros atendemos al que dice: yo pertenezco. Pero si viene un hermano y no, que asiste a tal lugar, ¿para qué oramos? ¿Me está entendiendo? Una vez vino una señora y me dijo: mire, dice, esta es mi situación, y estoy pasando ese problema, ¿y qué puedo hacer? Bueno, para empezar, ¿usted asiste a una iglesia? Sí, asiste a una iglesia. Bueno, ¿tiene pastor? Sí, tengo pastor. Pues vaya con su pastor. Allá va. Porque él merece respeto. Y él tiene que ver por usted, no yo. Ya que si usted dice: yo quiero pertenecer acá, pues tiene que llevarse un proceso, eso, aquello, lo otro, para que usted pertenezca. Entonces ya se atiende y la iglesia entra en ayuno, en oración, si es que la situación es complicada. Pero mientras, vaya usted por favor con su pastor, ahí es donde debe ser. ¿Me está entendiendo? Porque debe de haber un orden establecido. Imagínese el hijo o la hija, duerme acá y de repente se va a vivir otros 2 días por allá, después se agarra, va con el amigo. No hay un orden en su vida. Y en la congregación sí debe haber orden. Este es mi pastor, estos son mis hermanos, estas son mis hermanas, esta es la iglesia donde yo asisto. Todo es con orden. Por eso el Señor
un censo, otro censo, otro censo, otro censo, porque al Señor le gustan las cosas ordenadas, ordenadas. A ver cuántos murieron, cuántos viven, ya que hay hermanos que ya no están con nosotros. Un registro se lleva, en qué año, en qué fecha fallecieron los hermanos. Todo eso se tiene que entregar a Dios. Amén, hermanos. Es cierto. Vamos a 1 Corintios 4, 1 y 2. Ya vamos a acabar. 1 Corintios 4 y 1. 1 Corintios 4, 1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Tengan los hombres como servidores de Cristo y administradores. Servidores y administradores. Amén, hermanos. ¿Es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque alguien tiene que llevar el control de todo eso.